El tema que les explicaré a continuación es el tema de propiedades de los exponentes. Los símbolos que nosotros vamos a estar utilizando en este tema son U, V, que en este caso van a ser números reales, o pueden representar números reales, pueden representar variables, o pueden representar expresiones algebraicas. Entonces, y también vamos a utilizar las letras M y N, que estos son números enteros. Ahora, la primera propiedad es cuando nosotros tenemos un caso similar a este, es decir, U a la M por U a la N. Como tenemos la misma base, es decir, esta letra que nosotros tenemos aquí, U y V, y que también tenemos en este caso aquí representados, es U y U, es nuestra base, es decir, es nuestro número real, nuestra variable o nuestro exponente, expresión algebraica, que está elevada a un número entero. Un número entero, ya conocemos los números enteros, que es 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nosotros tenemos esta expresión, lo que hacemos generalmente es simplemente sumarlos. Y con eso tenemos una expresión equivalente. Por ejemplo, lo podemos ilustrar de la forma siguiente. Tenemos un 5 elevado a la 3 por un 5 elevado a la 4. Cuando nosotros tenemos esto, lo que podemos identificar es que quiere decir que este número, que es 5, está multiplicado por sí mismo 3 veces, es decir, 1, 2, 3 veces. Aquí está multiplicado 3 veces. Y esta otra base, que es la misma, la estamos multiplicando por sí mismo 4 veces. Ahí está. A final de cuentas quiere decir que esta misma base se está multiplicando por sí mismo 7 veces. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es sumar estos dos números. Estos dos exponentes los estamos sumando para obtener precisamente este número que tenemos acá. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros tenemos una operación distinta? Es decir, ahora en lugar de que estos términos se estén multiplicando, tenemos que ahora, con la misma base, estos se están dividiendo. Entonces, justo como ocurre con las operaciones opuestas, y aquí estamos dividiendo, entonces quiere decir que los exponentes se estarían restando. Por ejemplo, y ahora vamos a ilustrarlo precisamente con variables. Tendríamos x a la 9 sobre x a la cuarta. Esto sería igual a x a la 9 menos 4, y esto sería x igual a la 5. Es decir, 9 menos 4 igual a 5. Podría ilustrarlo a final de cuentas como lo hicimos en el caso anterior, pero sería muy largo, porque serían 9x aquí y 4x acá. Entonces recuerden que lo mismo entre lo mismo se vuelve 1, y entonces a final de cuentas nos quedarían solo estos 5x que se están multiplicando por sí mismos. Otra de las propiedades de exponentes es cuando yo tengo cualquier base elevada a la 0, lo que tenemos como resultado es un 1. Es decir, por ejemplo, 8 a la 0
esto es 1, x a la 0, esto es 1, 1000 a la 0, esto es 1. Es decir, no importa la base que nosotros tengamos, siempre el resultado de cualquier base elevada a la 0 es 1. Siguiente caso, muy utilizado en cuestiones algebraicas, que es cuando tenemos un exponente negativo. Es decir, su equivalente es cuando nosotros trasladamos este exponente hacia abajo y se cambia el signo. Y lo mismo si nosotros lo tuviéramos al revés, es decir, si tuviéramos 1 sobre u a la menos n, entonces el resultado sería u a la n. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Finalmente es muy parecido. Si yo tuviera y a la menos 3, esto sería igual a 1 sobre y a las 3. En nuestras expresiones algebraicas siempre es muy común que nos pidan tener nuestros resultados con exponentes positivos. Siguiente caso. Cuando nosotros tenemos ahora, por ejemplo, dos bases, dos términos, dos números reales, dos variables o dos expresiones algebraicas que se están multiplicando antes del exponente. Es decir, esto se relaciona de una manera muy similar a una de las propiedades de nuestros números reales. Es decir, esto sería lo mismo que yo tuviera u a la m por v a la m. Es decir, ambas bases les dejamos el mismo exponente. Primero voy a ilustrar con un ejemplo numérico para que se vea claramente que esto es equivalente. Es decir, vamos a suponer que lo tenemos aquí al cuadrado, entonces quedaría 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Si yo resuelvo esto me quedaría 4 por 9 y esto sería 36. Si yo resolviera esto primero, la multiplicación, o sea, es decir, si yo multiplicara primero esto y obtuviera su resultado, tendría 6 elevado al cuadrado y esto sería lo mismo que 36. Entonces, este es un ejemplo numérico. Voy a ilustrar este mismo caso ahora con una combinación de números y variables. Entonces, el ejemplo que podemos ilustrar sería 2z al cuadrado. Esto sería igual a 2 al cuadrado z al cuadrado y esto sería igual a 4z cuadrada. Es decir, el término numérico lo podemos resolver y solo nos quedaría una expresión de esta forma. Voy a ilustrar este mismo caso ahora con un exponente más alto. Vamos a suponer que tenemos un 5. Entonces, de una manera un poco más rápida, lo que podemos hacer es lo elevamos a la quinta, que sería 32, y luego resolvemos el otro exponente o lo indicamos. Entonces, de una manera un poco más ágil tendríamos este resultado considerando la misma propiedad. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos
algo que de manera muy coloquial le llamamos exponente de exponente. Cuando tenemos exponente de exponente, lo que hacemos con estos dos es multiplicarlos, es decir, quedaría u a la m veces n, o m por n. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos x al cuadrado y a su vez al cubo, entonces quiere decir que yo tendría que multiplicarlos, y entonces el resultado quedaría de esta forma. Otra de las propiedades muy utilizadas en álgebra para los exponentes es cuando tenemos una fracción elevada a un mismo exponente. Esto es lo mismo que yo tuviera m v m, es decir, como este exponente a final de cuentas está afectando a ambos, al numerador y al denominador, yo los puedo indicar por separado. Un ejemplo sería AB a la séptima, y tendría A séptima sobre B séptima. Ojo, estos dos no se eliminan porque las bases son distintas. Si tuviéramos la misma base sí, pero tenemos bases distintas, entonces no se pueden eliminar. Ahora, cada uno de estos de estas propiedades que he explicado pueden verse exactamente en sentido contrario. Es decir, si yo los tengo así, entonces los puedo unir. Si yo lo tengo así, lo puedo unir, lo puedo ilustrar de esta forma. Cuando yo tengo dos exponentes que se multiplican, puedo separarlos incluso arbitrariamente, o sea, puede decir aquí la n y aquí la m, o acá la n y aquí la m, como está indicado. Y justo en el caso de todo lo explicado anteriormente, si yo tuviera situaciones similares por cuestiones algebraicas, me convendría, por ejemplo, indicar esto como igual a 0, o si yo tuviera los mismos exponentes pero bases diferentes, como en estos casos, lo que yo podría hacer integrarlos para dejar el exponente por separado. O también si yo tengo una misma base con exponentes que se están sumando, podría indicarlos por separado, como en este caso.